capítulo 7. Hoy terminamos este capítulo y lo terminaremos con una obra magistral que el Espíritu Santo hace y hará y quiere hacer con cada uno de nosotros. Así que tome atención, no se distraiga. Si toma su celular para leer la Biblia, después lo deja para que no vea su celular. Si lo llaman, después le contesta. Y si no, contéstele al tiro y dígale, ¿sabe que estoy ocupado? Estoy escuchando la palabra del Señor. No me molestes. ¿Se atreven a decir eso o no? ¿Se atreverían a decirle eso a quien lo esté llamando? Aunque sea por trabajo. Bueno, a la hermana Karina la llaman por trabajo. A algunos los llaman para preguntarle a qué hora llegan, a qué hora salen. ¿O no es así? Mire el pastor que comió hoy día. ¿Encontró la palabra? Libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 54 al 60. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron en contra de él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apiedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Tome su asiento. Esteban había sido acusado del más grave delito, el desacato de la ley mosaica, la blasfemia contra Dios y también contra el templo. Esteban rechaza esta acusación lanzándola contra los acusadores. Se recuerda la semana pasada y por eso comienza este versículo, oyendo estas cosas. ¿Y qué cosa fue la que lo acusó Esteban? De que ellos eran duros de servir, sus corazones estaban incircuncisos y que sus oídos también tenían la misma forma que estaba su corazón. Y no solo con eso, dijo que sus padres habían matado a los profetas y ellos habían hecho lo mismo con el justo, con el Salvador, con el Redentor de la humanidad. Y más encima les había dicho que por qué resistían al Espíritu Santo. ¿Se recuerdan? Y él les recrimina que él no había dejado de obedecer la ley como ellos, sino que ellos habían dejado de obedecer la ley mosaica y habían traicionado y asesinado al Cristo, esperando de quién es el significado y contenido de toda la revelación de Dios y los profetas. Por eso debemos comprender la ira del Sanedrín, que aún era consciente de su poder y autoridad y la responsabilidad que ellos tenían ante las duras acusaciones que Esteban había lanzado contra los judíos en su defensa, hirieron tanto su sensibilidad que eso no lo podían tolerar quienes hacían gala de ser fieles observadores de la ley. Por eso ellos se llenaron de rabia, interrumpen el discurso de Esteban. Eso es lo que sucede en el capítulo o en el versículo 54. Ellos interrumpen a Esteban en la declaración. Me imagino qué cosas más le iba a decir Esteban a lo mejor. Pero ellos interrumpen, dice la Escritura. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones. Esto demuestra la rebelión humana contra Dios. Expone cuán desesperadamente tratamos de evitar la verdad de Dios, aún al extremo de matar. Si hay algo que estos hombres hicieron cuando en sus corazones
se enfurecieron, la Escritura dice, se enfurecieron en sus corazones, demuestra cuál es la calidad o cuál es la naturaleza del ser humano cuando está escuchando las verdades de Dios. Asimismo les decía yo la semana pasada que algunos me miraban cuando yo les decía que nosotros muchas veces somos duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos. Siempre hemos manifestado y hemos dicho que a nadie le gusta que le digan la verdad. No creo que alguien ande por la vida, dime la verdad. No creo. En nuestros hogares normalmente nosotros, la pastora me pregunta si yo la amo, yo le digo que sí. Yo le pregunto si ella me ama, sí, y es lo que queremos oír. Muchas veces no le voy a preguntar porque sé que me va a describir y a lo mejor me va a tener toda una tarde. Si yo le pregunto, ¿cuáles son las cosas que te molestan de mí? Y por eso le digo, la tendría de la mañana hasta la tarde. Quizás a lo mejor había vigilia diciéndome las cosas que le molestan de mí. No tengo nada bueno. Hay una canción, una alabanza de eso. Muchos de nosotros tenemos muchos errores y muchas veces no queremos reconocerlos. Y cuando nos están diciendo nuestros errores, la verdad de las fallas que tenemos, no estamos muy contentos. Ponemos esa cara como que estuviéramos comiendo limón, amarga, ácida, y ojalá muchas veces cuando nos están diciendo esto, nosotros quisiéramos que se calle. Miramos al cielo como contemplando, como si fuéramos Esteban, contemplando lo que él estaba contemplando. Le subimos a la tele o nos largamos de un lugar para no oír lo que realmente nosotros somos. Esas son nuestras actitudes. Por eso lo que el Sanedrín, lo que el concilio hace, realiza, cuando dice se enfurecieron en sus corazones, esto es verdad. Y esto es maravilloso, porque ellos no pudieron desmentir todo lo que Esteban les dijo. Maravilloso en ese aspecto, pero lo que ellos hicieron tenía una razón. Más adelante la vamos a ver. Y no solo se enfurecieron en sus corazones, dice la Escritura, sino que dice que crujían los dientes contra él. Ese gesto de odio y de cólera como el de un animal salvaje. Ese es lo que significa cuando dice, y crujían los dientes, era como un animal salvaje que se va a comer a su presa, que si ellos pudieran, lo podrían haber despedazado con sus propias manos. ¿Qué clase de mundo vivía esa gente? En que un hombre bueno y piadoso como Esteban podía ser asesinado por fanáticos religiosos. ¿Cuántas veces usted ha crujido los dientes cuando le están diciendo la verdad? Que no se calla. ¿Hasta cuándo? ¿Qué comió? A veces son nuestras expresiones. Comió pelea, riña, que está ñipeando. Y algunos he escuchado, dejé ñipeado antes de venirme al culto. Para los que están por Facebook viéndonos, ñipear significa enojarse. O los que verán después la transmisión, significa enojarse, dejar peleado. ¿O me equivoco? ¿Sí? Pero nosotros hoy en día tenemos problemas muy parecidos. Hay guerra, terrorismo, rehenes, raptos, bombas, asesinatos, tortura, todo en nombre de la política o de la religión. Ayer veíamos en 2 horas, como decía la pastora, la historia, y en un tiempo vimos lo que empezó a ocurrir en ese tiempo de Esteban, también en la Edad Media, también en este tiempo, y también va a ocurrir más adelante. Es algo que lamentablemente la naturaleza del ser humano hace estas cosas. Nosotros las hacemos, aún llamándonos cristianos. El corazón del hombre no ha cambiado ni puede cambiar sin la gracia de Dios. Esteban era valiente y decisivo. Él había sido acusado de predicar que Jesús cambiaría las costumbres que les había dado Moisés.
Los gobernantes religiosos no iban a tolerar que nadie cambiara sus tradiciones. Por eso Esteban recalcó cómo los líderes de Israel habían perseguido siempre a los profetas y resistido el Espíritu de Dios. En el verso 55, pero Esteban, y esto me maravilla porque el capítulo 7 comienza diciendo esto, Esteban lleno del Espíritu Santo, que su rostro incluso resplandecía como ángel. Y aquí nuevamente en el verso 55 dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y no solo eso, sino que también dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Analicemos estos dos versículos. No olvidemos que estar lleno del Espíritu Santo significa estar sumergido, empapado, gobernado por el Espíritu. Que nuestras acciones, decisiones, pensamientos, motivaciones son dirigidas por este Espíritu. No que yo me gobierne, sino que el Espíritu me gobierna. Amén. Eso lo llevó a reaccionar en un momento en que sentía aquel concilio respirando muerte sobre él, que si lo pudieran despedazar con sus propias manos, lo hubieran hecho. Pero él pone su mirada en el cielo. Es una escena quizás conmovedora, en un momento que están todos listos para lincharlo prácticamente, para hacer de él bolsa y todo lo que quisieran. Él pone su mirada en el cielo. La paz, tranquilidad, quietud, calma, reposo que viene a la vida de Esteban ante las miradas furiosas de los acusadores y jueces, y Esteban contempla los cielos abiertos. Imagínense cuando usted está ahí, por eso le digo que cuando a veces uno para no pelear a veces, mira hacia el cielo. Señor, ayúdame. Cállala. No. No, eso no dijo Esteban. Esa es la carnalidad de su pastor. Dice la Escritura que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. El Espíritu Santo se ha adueñado del alma de Esteban, se le abre todo un mundo. Observa al que predicaba de quien las Escrituras y los profetas hablaban, a quien no había visto nunca. Miren lo que ocurre en ese instante. Esteban, no nos olvidemos que era un judío griego nacido no en Jerusalén, entonces él nunca había visto a Jesús, aparentemente. Y si lo vio, no lo vio cuando estaba crucificado. A él le predicaron la palabra y él creyó. Los apóstoles le predicaron, entonces él no conocía a Jesucristo, no se había visto desde su ascensión y que estaban solamente los discípulos con él. ¿A quién miráis vosotros? Así como él se fue en las nubes, así volverá, dice la Escritura. Entonces nadie había visto a Jesús en ese momento, en ese instante, desde que él ascendió. Y Esteban, fijando su mirada, no nos olvidemos en qué condición estaba, lleno del Espíritu Santo. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, cosas que tú y yo no comprendemos pueden suceder y van a pasar. Amén. Con un poquito muchas veces uno ora al Señor, un poquito de su gracia uno ora por alguien y Dios hace milagro. Imagínense si estuviéramos llenos constantemente de la gloria de Dios. Si el Espíritu Santo dejáramos que gobierne nuestras vidas y nosotros nos dispusiéramos a decirle, Señor, aquí estoy. No había visto a Jesús y lo primero que él dice, veo a Jesús. Estaba glorioso. Miren las cosas que él declara en esta simple frase. Él declara que estaba glorioso después de su humillación. Él sabía que lo habían crucificado, que lo habían golpeado, que había pasado la pasión, que había resucitado, sí. Pero ahí estaba
glorioso. Esta afirmación era decir que Jesús de Nazaret, el carpintero a quien ellos habían crucificado, ya participaba de la soberanía de Dios, lo cual constituía una blasfemia para aquellos hombres que estaban escuchando. Por eso ellos se taparon los oídos. No escucho, matémoslo, callémoslo, saquémoslo. Ellos, no sé si ustedes han visto al Chavo, y que el Chavo y los niños, había el otro día, me parece que en ese programa que dan en Pluto TV, que es el Gran Hermano, había una chica que era muy conocida, una de las más famosas. No te escucho, no te escucho. No. Esa era la actitud que tomaron estos hombres fariseos. No querían oír lo que Esteban estaba diciendo. Esteban le estaba diciendo, yo veo, los cielos se han abierto. Ellos no veían nada porque eran carnales. Por eso la Escritura dice que las cosas espirituales, solo los espirituales las van a entender. Amén. Por eso usted y yo, cuando nosotros andamos en el Espíritu, podemos ver, podemos observar, podemos ver para dónde va la micro. Pero cuando estamos cegados, cuando estamos viviendo en la carnalidad que tenemos, no vemos nada, vemos todo oscuro, criticamos, nos enojamos, renegamos, pateamos y decimos, pucha, otra vez estos llenos de carne. Pero cuando estamos en las cosas espirituales, cuando Dios nos está mostrando, cuando Esteban mira y déjame, tú eres Dios. Tú eres Dios. Porque esto es tremendo. Él dice, veo, y está la jauría de perro ahí. Como cuando le salen a la hermana Pati esa jauría de perro que la quieren comer. Así estaban estos fariseos allí queriendo comerla y querer hacer un sándwich de la hermana Pati. Así estaban estos de... ¿No está la hermana Pati? Sí. Sí, ya. Y él, estando ahí, en medio de 71 personas aproximadamente, veo los cielos abiertos. Y al que fue crucificado, lo veo de pie, al lado derecho de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Por eso para ellos fue una blasfemia, algo que no podían soportar sus oídos. Queriendo decir, el que ustedes crucificaron ha sido aceptado por el Padre. La obra quedó cumplida, está consumada. Él es el Redentor, Él es el justo, Él es el Salvador de la humanidad. Y diciéndoselos a ellos mismos ahí, le está diciendo, esto es lo que está ocurriendo. Mientras ustedes rechinan los dientes, mientras ustedes me quieren comer como papas fritas, yo les quiero decir en esta hora que el Salvador, el Redentor, está a la diestra de Dios y está de pie. Y no solo lo contempla, sino que también lo manifiesta en ese lugar. Resuena victoriosa la confesión de Esteban. Dice, mirad, mirad, como si quisiera decir, recibid esto de un moribundo como cierto. Es decir, yo voy a morir, ustedes me van a matar. Lo que les estoy diciendo a ustedes no les gusta. Pero y dijo, mirad, observen, esto se los digo ahora. Para llamar la atención de ellos. Fueron las últimas palabras que él dijo como testimonio. ¿Y qué les dijo? Porque la visión la estaba viendo él, podría haberse quedado callado. Podría haberse, para mí nomás. Pero él no. El verso 57 dice, 56, y dijo, mirad, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. La visión de Esteban ratificó las palabras de Jesús y encolerizó a los dirigentes judíos que condenaron a Jesús a la muerte por blasfemia. No toleraron las palabras de Esteban y gritaron y se taparon los oídos para no tener que oír más aquella blasfemia.
El término hijo de hombre es el título que Jesús aplica a sí mismo en Lucas 22:69, cuando se encuentra acusado hasta ese mismo Sanedrín. Cuando lo están enjuiciando, cuando ellos le están enjuiciando a Jesucristo, Jesucristo les dice: desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Mire qué maravilloso. Se lo había dicho Jesucristo anteriormente, y a Esteban, cuando estaba a minutos de que lo apiedraran, les está diciendo: yo veo, yo estoy observando al que ustedes condenaron. Como un testimonio del cumplimiento de este vaticinio de Jesús, las palabras de Esteban llegan hasta los jueces del discípulo de Cristo. Y cuando Esteban se ve que el Hijo del Hombre está en pie a la diestra de Dios y no está sentado, como se dice en los demás testimonios, sobre la glorificación de Jesús. No solo estaba, los demás versículos de la Escritura dice que estaba sentado, pero él dice: veo de pies. Hay diferentes posturas y alegorías sobre esta situación. Ya no voy a entrar en detalle, no voy a alegorizar si él estaba de pies por esto. Algunos alegorizan sobre eso. Pero eso no es lo importante. El hecho que esté de pies cuando Esteban lo ve, o esté sentado ante los demás, no es lo importante y lo relevante. No es la postura en la cual estaba Jesús lo relevante. Es que el Señor fue enaltecido, que ha entrado en la gloria por la pasión que Él realizó, sin error en cuanto a su identidad y ninguno en cuanto a su existencia continuada en forma corporal, y por lo tanto ninguno en cuanto a su resurrección. Lo importante no era si de pie o sentado, lo importante era que era el Cristo, el que él predicaba, el que Esteban predicaba y ante el cual estaba ahí siendo condenado y juzgado. Y eso llena de fe, llena de confianza a aquel hombre que estaba ahí. Y lo que a nosotros nos debiera ocurrir es llenarnos de fe, es llenarnos de confianza en quien hemos creído, en quien confiamos. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Este versículo resume lo acontecido siguiendo un curso precipitado. La impotencia interna de la autoridad terrena se denota en la desenfrenada erupción del odio. Estos personajes del Sanedrín pierden toda su dignidad y dominio propio. Hacen callar a gritos al acusado. Según la costumbre rabínica, se tapan los oídos para no tener que oír la blasfemia contra Dios, tal como ellos consideraban las palabras de Esteban. No se puede decidir si el Sanedrín, de acuerdo con las prescripciones jurídicas, condujo el procedimiento iniciado hasta el final, o si todo el juicio oral degeneró en un tumulto que tuvo como desenlace el apedreamiento de Esteban. Las atribuciones jurídicas del tribunal judío eran cuando éste reconocía que el acusado era reo, es decir, el reo era castigado y merecía la muerte, tenía que ser condenado por Roma o aceptado por Roma. Pero sucedió que el Sanedrín se esforzó por guardar las apariencias de derecho. Sin embargo, los acontecimientos estuvieron tan dominados por el arrebato, la pasión, la ira, el enojo, que era difícil distinguir entre la ejecución del derecho y el odio fanático. Sabemos cómo en el proceso contra Jesús también triunfaron los sentimientos hostiles sobre la aplicación del derecho y lo que debiera hacerse en ese tiempo. Y arremetieron unánimes contra él. El procedimiento apropiado en una situación así sería llevar a cabo un juicio formal ante el consejo. El consejo oiría el testimonio, rendiría veredicto e impondría sentencia. El hecho de que ninguno de estos pasos tome lugar aquí indica que el consejo se ha convertido en un gentío que arremete contra Esteban. Algo inusual, lo mismo que vivió y padeció Jesucristo. Una cosa es cierta, Esteban fue arrastrado a la muerte no tanto por su manera de hablar contra el templo y la ley, cuanto por su clara confesión de Cristo, el Jesús, y su testimonio de la visión del Hijo del Hombre glorificado suscitó de nuevo el odio del Sanedrín contra aquel a quien habían hecho crucificar
por su blasfemia contra Dios, por decir que era el Hijo de Dios. Y echándolo fuera, dice el verso 59, fuera de la ciudad le apedraron y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. El Sanedrín veía todo esto con buenos ojos, pues con ello evitaba su responsabilidad ante la autoridad romana, es decir, que haya sido una turba, que haya sido de esa forma. Nosotros queríamos hacer lo contrario. Nosotros no queríamos que pasara esto. Pero como la multitud se abalanzó, no hay nada que hacer. Se saltaron los torniquetes, pues no queríamos hacer, pues no queríamos. Y empezaron a suceder cosas en ese tiempo. La lapidación se lleva a cabo no de modo normal, sino conforme a las prescripciones de la ley contra los blasfemos, sacándole de la ciudad y comenzando los testigos a arrojar las primeras piedras, conforme era la costumbre. Se despojaron o se despojaban de sus mantos para tener más libertad de movimiento al arrojar las piedras. Si usted hasta aquí creía que eran las vestimentas de Esteban, no eran las vestimentas de Esteban que pusieron a los pies de Saulo, sino que eran de los testigos, de los primeros hombres que testificaron en contra de Esteban. Y para tener movilidad es como cuando alguien dice, y se sacan para pelear, es la misma forma en que era en ese tiempo. Ellos se sacaron sus vestimentas, las doblaron y las pusieron, Saulo, cuídalas, mientras nosotros agarramos a camotazo a Esteban. Eso era, ya para que muchas veces a veces se entiende mal y que pusieron las ropas o las vestimentas, se pensaba que eran las de Esteban. No, no eran las de Esteban. Porque aún así los judíos mantenían y guardaban la pulcritud del cuerpo humano en esa. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vamos a ver las similitudes que usa Esteban con Jesucristo. Y esto es muy importante. Y de paso le hago un paréntesis. Venga los jueves al estudio bíblico. Vamos a ver y vamos a comenzar un estudio que se llama A su imagen. ¿Y por qué a su imagen? Porque usted no tiene que parecerse al pastor, a la pastora, a un hermano o una hermana. Cada uno de nosotros debemos parecernos a Cristo. Entonces vamos a aprender cómo es Cristo, quién es Cristo, qué hizo Cristo. Amén. Para podernos parecer a Cristo. Porque si yo me comparo con un hermano, una hermana, con el pastor de allá, con el pastor de acá, puedo sentirme que soy mejor. Pero cuando me comparo con Cristo, estoy años luz de llegar. Yo creo que ni siquiera le llego a la mugre que tiene en la uña. Y a veces nos creemos grandes personas, grandes personajes, nos creemos los mejores. Ya llevo 15 años en la iglesia igual que mi pastor, sí que. No. Por eso no se quede los jueves. Venga a aprender a su imagen. Amén. Pasé el dato ya. Y apedrearon a Esteban invocando, él diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esto se parece a las palabras de Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Y esto tiene una relación, aunque aquí es con la muerte, cuando Jesucristo estaba falleciendo, cuando Esteban estaba falleciendo, ya estaba ahí, me imagino, ya con golpes, con las piedras, aún mirando hacia el cielo, sabiendo dónde estaba. Pero ¿cuántos de nosotros le podemos decir, Señor, encomiendo mi espíritu? No para morir, sino para decir, Señor, aquí estoy. Señor, aquí está mi vida. Este espíritu rebelde que tengo, que me lleva a hacer cosas negativas, cosas que te empañan tu gloria en mi vida, aquí está. Tómalo tú. Te lo entrego. Sé tú gobernando mi vida. Puesto de rodillas, clamó a gran voz. Esto se parece cuando
Cristo, estando aún en la cruz, dice la Escritura que clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esteban va y dice: Señor, no les tomes en cuenta lo que estos hombres están haciendo, sino que al contrario, perdónalos. ¡Wow! ¡Qué enseñanza de Esteban hacia nuestras vidas! Porque por mucho menos nosotros queremos que el que nos hace algo, que pague, que Dios le castigue. Somos como aquellos hijos del trueno que cuando dijeron: Señor, manda que fuego los consuma. Y a veces somos así: Señor, sé tú mi juez, pero yo, si está en mí, ponle las más duras. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir: Señor, no tomes en cuenta el pecado, no tomes en cuenta aquella falta que están haciendo hacia mi persona, no tomes en cuenta aquel dolor que me está causando lo que ellos están haciendo? Pero cantamos, oramos, nos creemos maestros a veces de la Escritura, pero no somos capaces de perdonar a quien nos ha hecho daño. A quien que a lo mejor no tiene el crecimiento o la madurez espiritual que usted o yo hemos alcanzado. Pero si lo vemos de esa forma, la persona que nos dañó, que nos hirió, no tiene ese crecimiento espiritual. Entonces no sabe a lo mejor lo que está haciendo. Y en vez de molestarme, de enojarme, yo debo perdonarle. ¿Cuántos años arrastramos a lo mejor una herida, un dolor, algo que nos hicieron a lo mejor que no merecíamos eso? Y eso ha dañado nuestras vidas. Ya al punto de llegar a decir: yo allá no voy, no me meto ahí, no, yo con ese no, ni a misa, ni al, en nuestras palabras, ni al culto. Por el mundo la expresión, ni a misa con ese. Nosotros ni al culto, ni a la iglesia con él. A veces tenemos esas actitudes. Y Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos la actitud que tuvo Esteban. No es por casualidad que el pastor puso en el corazón que estudiáramos el libro de los Hechos. Es para que aprendamos cómo se comportaba la iglesia primitiva. Es para que tengamos ese corazón perdonador que tuvo Esteban. Que a pesar que lo estaban matando, lo estaban linchando, lo estaban apedreando, injustamente, no nos olvidemos de eso, que era injusto lo que estaban haciendo con él, pero él en ese momento dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Como queriendo decir: Señor, perdónalos. Como Jesucristo cuando lo estaban crucificando. Ellos no saben lo que hacen. Si miramos nuestra vida, que es tan pequeña, tan corta, algunos 83, 84 años como nuestro hermano Antonio, el que más años lleva o tiene, pero hasta ahí. No podemos pretender, ninguno de nosotros decir: no, yo no voy a morir, yo voy a vivir 120, 130 años, yo voy a ser el próximo Matusalén. Voy a vivir 1000 años y más que él todavía, porque yo soy hijo de Dios, soy hijo de la promesa. Eso es para otra predicación, aquellos que aseguran aquellas cosas. No, cualquier achaque ya nosotros los varones hacemos testamento. Me duele un poco el pecho, ya me voy a morir. Así somos. Nuestra vida no está comprada. En un abrir y cerrar de ojos el Señor nos puede llevar. Y estamos esperando que el sentir de perdonar, el sentir es que cuando yo sienta, es que ahora no siento, pastor, ahora no quiero, pastor. No es cuando tú quieras, no es cuando tú sientas. Las emociones nos van con el mandato del Señor. El Señor nos manda a perdonar. Amén.
Si a usted no le gusta eso, en más de alguna oportunidad se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir. El Señor nos manda a perdonar. Amén. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Jesucristo, habiendo dicho eso, Señor, no les cuento, expiró, dice la Escritura. Efectos de la muerte de Esteban. La muerte de Esteban no fue en vano. Y uno puede decir, y recuerdo a la pastora Tapita cuando hablaba de Habacuc, ¿se recuerdan ustedes? Que ella dijo que Dios le había dicho a Habacuc que él iba a tomar a esas naciones para castigar a su pueblo. Aquí no estaba castigando a Esteban, no por eso decir, uno puede decir, oh, ¿estaba en la voluntad de Dios que Esteban muriera? Sí. Aunque uno lo mira fríamente, sí. Estaba en la voluntad de Dios. ¿Y por qué motivo? El pueblo de Israel o los apóstoles se habían acomodado en Jerusalén. Ellos estaban predicando, estaban solamente en ese lugar y estaban no cumpliendo el mandato del Señor que les había dicho que ellos tenían que Jerusalén, Samaria y toda la tierra. ¿Se recuerdan? Pero ellos se habían acomodado, ellos estaban ya como cómodos, estamos aquí, se están convirtiendo, estamos hablándole a hartas personas, todo eso. Y si vienen los de allá, ahí ellos se llevarán la palabra, pero nosotros nos seguimos acomodando aquí. Y con la muerte de Esteban se extiende el evangelio. Comienza la persecución como veíamos ayer, pero no la persecución de los romanos, sino que la persecución de los judíos a perseguir a los judíos que se estaban convirtiendo. Y comienza esa persecución y ellos se extienden. Dice la Escritura en el Hechos 11, más adelante lo vamos a ver, pero una de las primeras ciudades que hubieron convertimiento fueron Antioquía y Siria. Y durante todos esos pueblos que fueron pasando, hubieron conversiones. Por eso, ¿fue voluntad de Dios? Sí, fue voluntad de Dios para extender el evangelio. Un justo murió para que muchos pudieran ser salvos. Jesucristo. No solo eso, sabe que solamente fue debut y despedida. La única vez que se conocieron, que se vieron, pero en veredas diferentes, Esteban y Saulo. Y la convicción de Esteban, lo que él vio, lo que él manifestó ante ese Sanedrín, y estando ahí Saulo mirando, y este que habla allí, y este que me reclama. Ahora te bajé, ya no eres Dios. Ahora eres Saulo. Estando ahí, porque Saulo era joven, tenía casi la misma edad de Esteban, 30 y tantos años, así que te estoy ayudando. Y mirando esa figura, él veía la convicción. Con qué poder él se levanta para decir, y esto es maravilloso, veo los cielos abiertos. ¿Con qué convicción? ¿Sabe por qué? Porque él no entendía. Y a lo mejor miraba, no veo nada. Y miraba y no veo nada. ¿Cómo este está diciendo que ve? Estamos en el templo, estamos en la sinagoga y si estuviera afuera a lo mejor podríamos decir. Y dice la Escritura que cuando él va camino a perseguir a los cristianos, a este Saulo que estaba ahí en ese momento mirando la convicción de Esteban, cómo Esteban predicaba de este Jesucristo resucitado, que era el Salvador, que era el que esperaban, él va caminando y dice la Escritura que se le aparece un resplandor, se le aparece la gloria de Dios. Cuando se habla de la gloria de Dios en la Escritura se habla que es una luz potente, penetrante, que no hay nada que pueda mantenerse en pie. Y dice que él va caminando y se le aparece. Y Pablo pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Quién es? Soy yo, Pablo, al que tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es perseguir. ¿Qué quieres que haga, Señor?
anda ahí, estate donde este hombre, él te hará recobrar la vista, pero tendrás que seguirme. Pablo nunca más persiguió. Y después en sus cartas, él explica y dice el hecho y habla del hecho y de Esteban. Habla cómo lo conmovió su fe, su confianza en seguir a este Dios. ¿Tuvo efecto en la muerte de Esteban? Sí tuvo efecto. Esteban nos recuerda que la verdad es más importante que la vida y que el Espíritu es derramado a través de una fe firme y que nuestro amor por Dios debe ser siempre más fuerte que nuestro miedo a los seres humanos. ¿Amén? ¿Entendimos eso? Esteban nos recuerda que la verdad es más importante que la vida y que el Espíritu derramado a través de una fe, es derramado a través de una fe firme. Si tú quieres el Espíritu de Dios, si tú quieres ser lleno del Espíritu, tienes que tener fe. Dios lo va a hacer. Dios va a derramar de su Espíritu en este lugar. Amén. Un poco los que tienen fe. Yo pensé que iban a saltar. ¡Amén! Yo quiero esa fe, yo quiero ese espíritu, yo quiero ese poder. Yo quiero que Dios haga cosas poderosas en este tiempo. Yo quiero que el Señor convierta a aquel que nadie daba un peso, que Dios lo convierta. Pero sabes, Dios te va a usar a ti. Dios quiere usarte a ti. Dios quiere que tú tengas esa fe. Y que nuestro amor por Dios debe ser siempre más fuerte que nuestro miedo a los seres humanos. No importa lo que digan los demás, no importa lo que diga el de allá, no importa incluso a veces lo que pueda decir mi mamá, mi papá. Yo quiero servir a Dios, yo quiero servir a Cristo, yo quiero moverme a través del Espíritu Santo, no de mis fuerzas, no de mis necesidades, sino del poder del Espíritu quiero moverme. Esteban quería la aprobación de Dios, no la aprobación de los hombres. ¿Qué aprobación tú esperas? ¿Que te aprueben los hombres? ¿Que te apruebe el pastor? ¿Que te apruebe la pastora? ¿Que te apruebe la jefa de coro? No, tú debes esperar la aprobación de Dios, debes moverte para hacer el servicio de Dios. Aprendíamos el jueves que cada uno de nosotros estamos y fuimos creados para glorificar a Dios. Amén. Mi vida debe glorificar a Dios. La pregunta es, ¿tu vida está glorificando a Dios? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo hablamos? Hasta en eso. ¿Cómo hablamos? ¿Glorificamos a Dios? ¿Estamos igual que el mundo? ¿Nos comportamos igual que aquella gente que no conoce? ¿Y sabe que para ellos a veces es más perdonable que para un hijo de Dios? Porque tú conoces la Escritura. Ellos no la conocen. Tú conoces a un Dios vivo, un Dios real, un Dios que se mueve, un Dios que te llama constantemente a rendir su vida a Él. Ellos no. Dios quiere usarte a ti para que ellos conozcan de este Dios. Lobos hambrientos estaban matando a Esteban y él le rogó a Dios que no los castigara, sino que los perdonara. Esteban ya tenía todo lo que él iba a necesitar. Y más todavía, él estaba entrando en la gloria de Dios. Ustedes quedan, yo me voy. Ustedes quedan, yo me voy. No quería más Esteban. Él con la manifestación, él no oró, Señor, líbrame de estas piedras, sino que al contrario, la forma en que dice durmió fue en una forma pasible. Imagínense las piedras. A veces uno tiene una caída, se hace una yaya y llora y gime. Pero imagínense que te tiren, que te lancen con fuerza, con ira, porque no eran así. No eran como jugando,
sino eran con ira, con fuerza. Así estaban apiedrando. Y dice la Escritura, él durmió, como que se fue en el sueño. Que en ese momento Dios lo fortaleció de tal forma, de tal manera, que él no se quejó, solo durmió. Hoy necesitamos, bueno, no es que hoy necesitamos. Dios es el que está llamando o nos está impulsando, más que llamando, ya nos llamó. Nos quiere hacer un llamado de atención para que nuestra fe no mengue en este tiempo. Quizás, bien decía Pancho, de que nosotros o acá no vivimos lo que viven en otros países o la persecución. El otro día conversando o escuchando la conversación que tenía Giovanni con la pastora, ellos conversaban y decían que nosotros a lo mejor no vamos a pasar persecución física, pero sí tenemos una persecución tecnológica, una persecución de ideas, de ideología, de pensamiento. Esos son los ataques que hoy tenemos y vamos a tener y van a seguir dándose. Pero en nosotros está que nuestra fe no sea removida, que con convicción podamos pararnos, que con convicción podamos declarar lo que la Escritura, la palabra de Dios dice que debemos hacer. Usted y yo somos la defensa moral en este tiempo que Dios tiene para su palabra, para servir a Dios, para esta sociedad que cada vez se va más al despeñadero. Y usted y yo, Dios nos tiene puesto acá para hacer aquella defensa, para hablarle a aquellas personas que se están perdiendo. Dios nos está llamando. Dios necesita de hombres y mujeres que se decidan servir a Dios por encima de los prejuicios, por encima de su descanso a lo mejor, por encima de lo que pueda vivir, tener o no tener, por encima de todas aquellas cosas. Dios quiere que nosotros empecemos a movernos, empecemos a activar, que dejemos aquella flojera que muchas veces tenemos. ¿Es necesario que nos capacitemos? Sí, es necesario para no andar hablando barbaridades, cosas que desconocemos, cosas que no sabemos. Esteban, cuando se para delante de esa multitud, sabe lo que está hablando. Conoce a su Dios. Conoce a quien lo creó. Conoce lo que eran los profetas. Recuerde que se hizo un paseo. Porque él también hizo casi 1400, 1500 años de historia. Comenzó con Abraham, para terminar con David, Josué, la construcción del templo, y para decirle a ellos, ustedes lo mataron. Necesitamos aprender. Necesitamos que usted necesita. No es que la iglesia necesite. Usted necesita crecer. Usted necesita ya no leche, sino que necesitamos ya viandas. Madurar, crecer. Queremos conquistar. Queremos que otros lleguen. Queremos que más conozcan a Cristo. Tú eres el medio. Dios te tiene a ti. No esperes que otro. A ti te quiere usar Dios. En ti Dios quiere llenarte de ese Espíritu Santo. A ti te quiere llenar el Señor. Por muy joven que seas. Por muy joven. Que a lo mejor puedas decir, no, esto no es para mí. No, mi mamá, mi hermana son mayores. La Cata puede decir, no, mi mamá son mayores. Ellas pueden. No, Catita, a ti el Señor te quiere usar. A ti te quiere usar. A ustedes que están ahí, Dios los quiere usar. Dios los quiere usar.
no es la edad. La edad no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia en un servicio a Dios es mi disposición. Es mi disposición. Un rey de 8 años transformó una nación. 8 años. 8 años. Que le preguntaba al sacerdote que lo estaba guiando, ¿cómo lo puedo hacer? Y el sacerdote le empezó, esto otro. Reformas hizo. Sacó los ídolos ese rey. 8 años. Por eso le digo, la edad no es impedimento de querer agradar a Dios. Es la disposición que cada uno de nosotros pone y dispone al servicio del Señor. Amén. Póngase de pies. Vamos a orar al Señor.